Buenas tardes. La Sociedad Andaluza de Nefrología, con el patrocinio de Alexion, ha organizado una serie de entrevistas bajo el título de Microangiopatía trombótica, 12 visiones, un diagnóstico. La idea es comentar entre todos la visión que las diferentes especialidades tienen o tenemos en el manejo de la enfermedad y sobre todo ver la importancia de la creación de grupos multidisciplinares para su abordaje. Esta tarde es un honor para mí y para toda la sociedad andaluza presentar al doctor Manuel Praga. El doctor Manuel Praga no es necesario presentarlo en el ambiente nefrológico, pero como pueden presentarse otras especialidades, solamente podríamos estar 15 minutos con su presentación, simplemente resaltar que ha sido jefe de servicio del Hospital 12 de Octubre de Madrid, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo para mí y para todos los de nuestra generación, es el referente en nefrología clínica española. Lo ha sido y lo sigue siendo. Así pues, nadie mejor que él, que además ha colaborado en la elaboración de guías y tiene multitud de artículos en esta patología, para preguntarle sobre la visión que los nefrólogos tenemos que tener sobre esta enfermedad. Evidentemente no tenemos tiempo para muchas preguntas y van a ser unas muy poquitas. Manolo, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por los inmerecidos elogios. No. Doctor Praga, ¿cuál es su experiencia en el manejo del síndrome hemolítico urémico primario y secundario? Y sobre todo, ¿le gusta esta terminología de primario y secundario? Ya. Bueno, experiencia sí que sobre todo en los últimos años, ¿no? Hemos adquirido una buena experiencia. Yo creo que desde que disponemos de tratamiento efectivo para estos trastornos, ¿no? En concreto el eculizumab, claro está, pues ha surgido un gran interés por estas patologías que antes estaban ahí un poco en el cajón del olvido, ¿no? No había tratamientos y nos ha ayudado mucho en el perfeccionamiento del conocimiento clínico, del abordaje, etcétera, ¿no? No obstante, yo creo que quedan muchas cosas por definir, por estudiar, por investigar, y una de ellas es precisamente lo que dices, ¿no? La diferenciación entre primario y secundario, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo utilizando esa terminología y básicamente utilizo el término de secundario para aquellos casos con una causa desencadenante muy clara, ¿no? Pero bien es verdad que hay casos primarios que tienen también un desencadenante quizá menos claro, ¿no? Entonces, bueno, esta es una discusión que no solamente se restringe a nuestro ámbito local, ¿no? Ya sabes que hay gente que preferiría usar el término primario para aquellos que tienen trastornos genéticos, ¿no? Identificables, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el ámbito clínico podemos seguir usando primario para los que no tienen una causa desencadenante muy evidente, sobre todo si después vemos que no hay trastornos genéticos y así nos vamos manejando. Pero yo creo que hace falta alguna conferencia mundial para tratar de unificar esta terminología, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a seguir usando el término secundario porque no es la mejor manera de entendernos. Y Sí, sí. sobre estos síndromes hemolíticos urémicos secundarios, ¿cuál es para usted, cuáles son los más importantes en los cuales los nefrólogos deberíamos prestar atención por la frecuencia en que los vemos, por la severidad de la afectación renal, por la posibilidad de intervenir y abatir las consecuencias de esta enfermedad? ¿Cuáles crees que debemos prestar más atención? Bueno, yo creo que los SUAS secundarios más frecuentes hoy en día son los causados por fármacos, ¿no? Hay varios trabajos, algunos importantes, algunos de nuestro país y también de Francia, ¿no? Estos estudios maravillosos que también han publicado en Francia. Y en todos ellos los fármacos, sobre todo los fármacos, los fármacos que usamos para el trasplante, ¿no? Los fármacos antitumorales, los anti-VEGF,
etcétera, son hoy en día la causa más frecuente de SUA secundario. Un ámbito muy importante es el trasplante renal, ¿no? Los SUA secundarios a inhibidores del mTOR y a inhibidores de la calcineurina en enfermos trasplantados, ¿no? Pero después hay también causas importantes, todo los SUAs, las microangiopatías trombóticas en el seno de enfermedades sistémicas, un tema muy importante en el lupus, en la nefropatía IgA, un tema para investigar más en profundidad. Y después hay una miscelánea de causas secundarias, como bien sabes, infecciones, los tumores por sí mismos. Pero vamos, yo creo que hoy en día los fármacos son la principal causa, la más frecuente de SUA secundario, ¿no? Sí, muy bien. Doctor Praga, una de las características clínicas de esta enfermedad, evidentemente, es la trombopenia, pero cada vez hay más autores que comunican que se ven casos sin trombopenia y que realmente tienen una microangiopatía trombótica. ¿Cuál es su experiencia? ¿Piensa que estos pacientes Mm. pueden tener una microangiopatía también? Sí, sí, hay casos que no tienen trombocitopenia e incluso casos que no hacen anemia, es decir, que no tienen expresión hematológica, ¿no? Entonces, bueno, en algunas series se estima que hay un 20%, alrededor de un 20% de casos sin expresión hematológica y son casos más difíciles de diagnosticar. En mi experiencia, la mayoría de estos se diagnostican por la biopsia renal. Aunque no tengan anemia ni trombocitopenia, sí que tienen fracaso renal agudo, ¿no? Que es el otro gran componente clínico del SUA. Haces una biopsia renal por este fracaso renal agudo, que no sabes muy bien cuál es la causa, y el patólogo te dice que hay lesiones evidentes de microangiopatía trombótica, ¿no? Entonces yo creo que este es otro tema para investigar, por qué unos SUAs tienen más expresión hematológica que otros, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, en el SUA de los trasplantados renales tienden a tener menos expresión hematológica, ¿no? Entonces, bueno, son temas muy interesantes para investigar, pero el problema es que el diagnóstico se puede retrasar por esto, ¿no? O generar más dudas, el tratamiento se puede diferir y esto puede hacer un manejo más difícil, ¿no? Pero vamos, yo creo que a pesar de eso, son casos que también debemos de encuadrar en el diagnóstico de SUA primarios secundarios, según como hablábamos antes, ¿no? Aunque no tengan Mm. trombocitopenia e incluso anemia. Y hay casos que tienen trombocitopenia o anemia, pero transitoria o fluctuante, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, hay que estar alerta de esta posibilidad, ¿no? Ujú. Claro. Y en estos casos con anemia, o sea, sin anemia, sin trombopenia y con lesiones histológicas de microangiopatía trombótica, ¿cree que estaría indicado el tratamiento con eculizumab para mejorar la Mm. función renal? Sí, yo creo que sí. Si hay lesiones de microangiopatía trombótica evidentes, activas, el tratamiento, por supuesto, puede ser muy efectivo, ¿no? Todos Mm. sabemos que el bloqueo del complemento es tanto más efectivo cuanto más precozmente se instaure y también cuantas menos lesiones de cronicidad haya, ¿no? Pero en casos con lesiones histológicas agudas, ¿no? A pesar de la ausencia de anemia, de trombocitopenia, sí que puede haber mejoría de función renal, que es lo que en último término buscamos con el eculizumab, ¿verdad? Y sobre los estudios genéticos, ¿en qué pacientes, en qué perfil de pacientes cree que Mm. podríamos centrarnos en su realización? Porque evidentemente en todos es complicado realizar. ¿Qué piensa de los estudios Sí, genéticos? bueno, yo creo que son muy importantes y de hecho yo creo que el gran avance en el conocimiento de la patogenia ha venido de la mano de estos estudios genéticos en gran parte, ¿no? Ahora bien, ha habido estudios colaborativos franceses y españoles que han mostrado que en los SUA secundarios no hay alteraciones genéticas, más frecuentemente que en la población normal, ¿no? Entonces yo creo que nosotros siempre pedíamos estudio genético en cualquier SUA. Hoy en día no lo estamos pidiendo para los casos claramente secundarios, ¿no? Por esta experiencia, pero en los que
etiquetamos de entrada como primarios, es decir, que no tienen una causa evidente, pedimos siempre estudio genético. Estudio genético no para, yo siempre insisto en este punto, no para iniciar tratamiento, el tratamiento debe ser una decisión clínica, pero sí para planificar a largo plazo la duración del tratamiento, si vas a contemplar la suspensión del eculizumab. La información genética es decisiva, en mi opinión, sobre todo para planificar la duración del tratamiento, y, es decir, el riesgo de recaída al suspender el eculizumab, ¿no? Claro, y precisamente sobre esto, sobre la suspensión del eculizumab, ¿en qué perfil de pacientes cree que se puede hacer y con qué precauciones? Ya. Bueno, sí, yo creo que la información genética es decisiva, ¿no? Porque ya hay Mm, varios estudios, ha salido ahora recientemente otro estudio francés en Blood que muestra que el riesgo de recaída está en clara relación directa con la presencia de mutaciones en genes del complemento, reguladores, etcétera, ¿no? Hombre, también hay que tener en cuenta no solamente esto, no la presencia de variantes patogénicas, sino toda la historia del enfermo, ¿no? Yo creo que en un niño con un cuadro muy gravísimo de SUA que hemos rescatado con eculizumab, aunque encontremos una variante patogénica que podríamos calificar de riesgo intermedio bajo, siempre vamos a ser más reticentes o más cuidadosos a la hora de suspender el eculizumab, se podrá tener más tiempo. Lo mismo ocurre en los trasplantados renales. Los trasplantados renales siempre están en un contexto, ¿verdad?, de fármacos que agreden el endotelio, más riesgo de infecciones, etcétera. Entonces, en estos contextos, yo creo que la duración del tratamiento todos tendemos a prolongarla, y cuando decidimos suspender el eculizumab, siempre ser más cautelosos. Hombre, en general, siempre que se suspende el eculizumab, se debe de requerir que el enfermo esté estable, es decir, que hayamos recuperado ya toda la función renal posible, ¿verdad? Que no haya datos de anemia, de trombocitopenia, que haya pasado un tiempo de estabilidad, y después, en función de la presencia o no de variantes patogénicas, podemos intentar la suspensión del fármaco, pero siempre al principio haciendo controles muy cercanos, porque el riesgo de recidiva existe, incluso están descritos casos sin variantes patogénicas que han mostrado recidiva. Ahora bien, el pronóstico es bueno cuando restauramos el eculizumab prontamente, ¿no? Entonces, bueno, de lo que apenas hay experiencia es de retirada de eculizumab en casos que han tenido ya una recaída. Yo creo que el consenso general es en mantener el tratamiento indefinidamente hasta que inventemos otra cosa mejor, ¿no? claro, muchas gracias. Y una última pregunta, doctor Praga. Evidentemente estamos en una época que estamos entendiendo la patogenia del complemento en el síndrome hemolítico urémico, y tenemos un fármaco que ha sido el primero, que es el inhibidor del C5, que ha sido el eculizumab, que realmente pues han puesto de moda y de actualidad estos temas. Pero ¿cómo ve el futuro? Quiero decir, ¿en qué patologías renales cree que en el futuro, adivinar evidentemente es equivocarse, pero por dónde cree, qué patologías renales pensamos que podemos Ya. actuar Bueno, a largo mm, plazo? sí, yo creo que, bueno, este es un campo en expansión tremendo. Yo creo que todos los Mm, procesos glomerulares, ¿no? Todos los mm, procesos glomerulares en los que haya depósito de complemento en la biopsia renal, el modular el complemento puede ser beneficioso, modulando bloqueando el C5 con eculizumab, en los casos muy agudos con microangiopatía trombótica clínica o mm, histológica, pero ya sabes que están apareciendo nuevos bloqueantes de complemento a otros niveles más específicos, y en la IgA está clarísimo, en el lupus, ¿no? Incluso en las vasculitis, bloqueando el C5A, ya mm. hemos visto que se pueden suspender esteroides. Entonces, yo creo que este es un campo en expansión que va a cambiar, va a mejorar mucho las posibilidades de tratamiento de varias glomerulonefritis, ¿no? Sobre todo estas que he dicho. Y por último, esto sí ya es la última, de los parámetros analíticos e incluso histológicos, ¿cuáles son más importantes para usted para el manejo de la enfermedad?
O para el diagnóstico, para... Ya, Esto bueno, es que estamos haciendo preguntas a todo el mundo porque las visiones son diferentes, ¿eh? ya. Depende de... Ya, hombre, yo creo que de los parámetros estos que ponías en esta especie de encuesta que Sí, has elaborado, yo pondría en primer lugar aquellos que te permiten hacer el diagnóstico, que son la hemoglobina, la cifra de plaquetas y la creatinina, porque ojo, es que no hay que olvidar que el SUA es un fracaso renal agudo y muy grave en la mayoría de los casos. Entonces, para mí esa es la tríada fundamental, ¿no? Y además es la que te alerta y con la que puedes establecer el diagnóstico. Y después situaría, ponías los esquistocitos importantes, la aptoglobina en mi experiencia es muy útil. Por ejemplo, esos casos que comentábamos antes de anemia fluctuante, no muy clara, a veces les haces una aptoglobina y es indetectable. Te está marcando que haya habido una hemólisis intravascular, ¿verdad? La LDH es un poco más inespecífica, pero también tiene, bueno, su valor complementario. Y por último, bueno, por último es una forma de la histología. La histología no la podemos poner en último lugar en sentido de importancia, ¿no? Porque es decisiva en muchos casos para valorar las lesiones activas y las crónicas, ¿no? Pero eso es un poco, yo creo que te he hecho más bien una valoración más que de importancia cronológica, ¿no? Cronológica de cómo vamos enfocando estos casos, ¿verdad? claro. Pues perdóname que te tutee. Hombre, Manolo, muchas pero gracias. hombre, el mundo real, Muchas, ¿cómo no? muchas Claro. gracias por estar con nosotros, por participar en esta reunión. En nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología, pues te quiero agradecer que colabores en este proyecto, pues sponsorizado por Ales. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo, Vale. Mario.